gusto de presentarles a la Magister Alma María Segovia Ramírez. Es licenciada en Psicología y licenciada en Derecho, ambas por la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Su primera maestría es en Psicología Clínica y la segunda en Neuropsicología Infantil y del Adolescente. Integrante honoraria de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Presidenta del Centro Psicojurídico de Capacitación e Investigación, sede en Paraguay. Actualmente es coordinadora del Departamento de Psicología Forense del Ministerio de Defensa Pública, miembro del equipo asesor de justicia de la ciudad de Lambaré en el marco del Plan Piloto de Justicia Restaurativa, así como miembro fundador de la Sociedad Internacional de Psicología Criminológica y Forense. Es docente en diversas cátedras, investigadora y cuenta con constantes actualizaciones profesionales. Ella nos va a presentar Evaluación Forense de la Credibilidad del Testimonio. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Segovia, soy de Paraguay y les estaré acompañando con este tema tan importante que es la evaluación forense de la credibilidad del testimonio. Vamos a dar un esbozo de la situación de la evaluación psicológica, de la evaluación forense en casos de credibilidad. Para ello vamos a adentrarnos un poquito en la historia de la psicología del testimonio, tratando de entender sus orígenes. Ya hace como 2000 años atrás, los israelitas hablaban de cómo probar si las personas decían o no la verdad. Entonces a ellos se les ocurrió en ese tiempo tocar la lengua del reo con un hierro al rojo vivo. Si no se quemaba, entonces era inocente y decía la verdad. Es como un ejemplo de cómo se iniciaba esto que tanto nos ocupa últimamente y que nos interesa conocer cada vez más para que podamos evaluar y para que podamos sobre todo ser ayudantes o coadyuvar a los juristas al momento de poder dictaminar o dictar alguna sentencia. Intentar descubrir también que el testimonio de un individuo responde o no a la verdad, si es o no creíble, probablemente sea una cuestión inherente también a las formas eh, más civilizadas o a las menos organizadas de estructuración social humana. Ya les había comentado este ejemplo de los israelitas de hace 2000 años atrás, que de la manera que ellos determinaban si la persona decía o no la verdad. La psicología del testimonio no nació así tal cual, tuvo sus orígenes, empezó dentro del mundo judicial, dentro de las ciencias experimentales, empezó a darse paso, surgió de la psicología unas ramificaciones de diferentes nombres hasta llegar a entrar dentro del estudio de la psicología del testimonio. Hablamos primero de la psicología forense experimental, luego de la psicología jurídica y dentro de la rama mismo de la psicología forense tenemos a la psicología del testimonio. La psicología en el ámbito judicial, por supuesto que tiene un sinnúmero de tareas que hacer, nos desarrollamos en diferentes ámbitos. Los psicólogos forenses que nos encontramos abocados a la tarea judicial. Entre ellas encontramos a la evaluación y el análisis del testimonio como una tarea fundamental, donde una multitud de casuísticas forman parte de ese propio relato del testigo de la víctima, donde a veces ese testimonio es la única prueba. Es la única prueba que puede llegar a conducirnos a la verdad del suceso. Por eso es clave también poder determinar si dijo o no la verdad al momento de que los juristas tomen una decisión y dicten sentencias.
La psicología del testimonio, volviendo un poco a esta rama de la psicología jurídica, es la que va a desarrollar las investigaciones, la metodología necesaria para llevar a cabo el relato lo más riguroso y fiable posible dentro de las posibilidades que nos ofrezca la situación. Es por tanto la psicología del testimonio la que pretende verificar el grado de veracidad de una declaración sobre un determinado asunto y en muchas ocasiones no es nada fácil llegar a esa conclusión por cuestiones que debemos ir adentrándonos, sobre todo cuestiones fundamentales que son la exactitud del testimonio y la credibilidad. Hablando un poco de esa actitud, podemos decir que el primer problema en que nos enfrentamos es el de evaluar la exactitud del testimonio. Y es que la memoria humana no es todo lo fiable que nos gustaría, ¿verdad? Y además puede existir diferencias muy significativas entre la capacidad de memoria de una persona y de otra. Nuestra memoria no funciona como una cámara de video que va a ir grabando todo y que va a registrar todo y que solamente al pulsar un botón vamos a reproducirlo tal cual y vamos a ir recuperando imágenes así como ocurrieron los hechos. Existen numerosos problemas. Los problemas comienzan en el momento mismo del suceso, donde el sujeto que lo vive quizás tenga algunas dificultades, algunas deficiencias, algunas limitaciones. No todas las personas tienen la misma capacidad de atención. No le van a poner la misma atención en el momento. También la ansiedad, el estrés pueden jugar unos papeles experimentados, por supuesto, por el hecho en sí. Pueden jugar un papel muy importante a la hora de recordar. Y entre otras variables, por supuesto. El sujeto va a codificar la información en su cerebro de una manera más o menos fiable y duradera. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo es también fundamental al momento de poder codificar y evocar esa información a nivel memoria. Donde justamente existe el problema es en la recuperación del recuerdo. Aquí entran a tallar las características personales de la propia persona, la de su memoria. Estas harán que sea más o menos difícil recuperar los datos, pero además entran en juego otros factores como son el tiempo transcurrido entre el evento y la recuperación y otro que es fundamental en esta disciplina, por supuesto, la sugestionabilidad. Quien más son sujetos sugestionables son los niños, las personas con discapacidades también o con capacidades diferentes. Es demasiado importante que la entrevista psicológica o dentro, por supuesto, de una evaluación psicológica, la lleve a cabo un psicólogo en lo posible con la bastante experiencia dentro del campo del testimonio, justamente porque él es el que va a guiar, el que va a buscar la información, el que va a obtener la información y lo debe hacer mediante preguntas neutras que no contaminen el relato o si lo hacen, lo hagan lo menos posible. El otro factor que habíamos mencionado es el de la credibilidad del testimonio. Tan importante y es una cuestión igual de importante que la exactitud. O sea, la credibilidad y la exactitud es como que van unidas, van entrelazadas y son igual de importantes. ¿Qué ocurriría si el sujeto nos está contando algo y ese algo no es exacto y ni siquiera es cierto? ¿Por qué? Porque hay varias situaciones por las que una persona puede emitir un testimonio falso. Tenemos muchos casos de denuncias falsas donde el padre, o sea, mejor dicho, los progenitores, de alguna manera, en el marco de un divorcio, intentan que los hijos digan tal o cual versión de los hechos e incluso inventan algún delito con tal de perjudicarle al otro. En los casos en el campo civil, dentro de las herencias, o donde de repente hay que probar alguna incapacidad, el pedido es de un interdicto, o sea,
también dentro del campo civil, no solamente dentro del fuero de niñez y adolescencia o dentro del fuero propiamente penal, es que se van a dar estos falsos testimonios. Por supuesto que va entrelazado en el campo civil, si hay un divorcio, también la materia de niñez y adolescencia, porque el niño debe quedar con uno de los padres, el niño debe relacionarse con uno de los padres, o mejor dicho, con ambos padres, y es ahí donde se genera esa batalla y el niño forma parte del pleito y donde también se pueden generar estos falsos testimonios cuando hay denuncias que no tienen un real sustento y que muchas veces pasan por abuso sexual, pasan por maltrato y en el fondo, indagando, profundizando, no lo son. Es donde tenemos que tener mucho cuidado, no es tan, es vidrioso, es delicado, es muy, requiere de mucha experiencia, requiere de mucha teoría también a la vez para poder manejar la situación a la hora de evaluar cuando nos encontramos ante estos conflictos. También el sujeto puede estar mintiendo simple y llanamente, ¿verdad? No necesariamente por estar perjudicándole a otros, sino para sacar un beneficio o para exculparse él mismo de algo, para no ser incriminado o para incriminar a otra persona, porque no lograr así un rédito o poder ayudar a la persona de su entorno a no caer, a no ser incriminado, a no ser luego imputado o acusado. También es importante tener en cuenta que quizás la persona en cuestión, la persona evaluada, haya hecho alguna interpretación de lo sucedido que no corresponde con la realidad, que no tiene nada que ver con la realidad porque es simplemente su interpretación. Al evaluar, al realizar, mejor dicho, la entrevista, nos podemos ir dando cuenta de que realmente no fue así como lo contó la primera vez. Hay quizás contradicciones porque no estaba seguro o porque lo interpretó mal y luego pensándolo mejor se da cuenta de que no correspondía y que no es realmente eso lo que sucedió. Puede estarnos relatando hechos que realmente no sucedieron. No entramos todavía aquí a evaluar si la persona tiene algún otro trasfondo o algún otro trastorno detrás de lo que está relatando también. Eso sería parte ya de ir profundizando aún más cuando necesitamos poder ver la veracidad o la exactitud o también la credibilidad de ese testimonio. Entonces, si vamos detectando todo esto en la entrevista, por supuesto que ya ese testimonio va a carecer de credibilidad. Puede darse también la situación de que el sujeto haya sido sugestionado, especialmente si sus capacidades, a lo que estaba diciendo anteriormente, es cuando sus capacidades cognitivas no están plenamente desarrolladas. Tenemos, por ejemplo, un desarrollo psíquico incompleto, tenemos un retraso a nivel mental, tenemos algún trastorno de por medio, como ya les estaba diciendo. También hay que tener en cuenta la edad del sujeto, si existe o no, como les digo, alguna dificultad cognitiva que no haya sido detectada, que no haya sido evaluada anteriormente, que no coste a ninguna parte y puede que sí coste, ¿verdad? Pero generalmente las personas que llegan a dar un testimonio o son llamadas como testigos, no costa o no tienen una evaluación previa. A veces ni la propia víctima tiene una evaluación previa, entonces vamos directo a ver si es que está diciendo o no la verdad, a evaluar su testimonio, a evaluar la credibilidad. La edad, como les decía, es muy importante, las capacidades también cognitivas son importantes. A veces los individuos en estas condiciones van elaborando un relato más o menos verosímil sobre unos hechos que en realidad no ocurrieron, jamás pasaron. Ahí tenemos para contar un poco una anécdota, la historia de Piaget, que en un tiempo él creyó toda la vida que su niñera le salvó de un secuestro. Y realmente ese secuestro nunca ocurrió, pero la manera que él interpretó los hechos
le dieron a entender que sí fue secuestrado y creció con eso, por ejemplo. Eso nada más así entre paréntesis a modo de anécdota. Los niños y las personas con discapacidad intelectual son los dos colectivos sobre los que más se estudia la evaluación y el análisis del testimonio, y se cuentan con herramientas muy limitadas a la hora de exponer ellos mismos sus relatos. Son especialmente susceptibles de sugestionabilidad. Esto generalmente y especialmente ocurre en los casos de abuso sexual, pues en esos casos hay que medir con absoluta rigurosidad cada palabra durante la entrevista, hay que estar muy atentos, hay que ser muy puntilloso, hay que ser muy, muy objetivo también. No podemos flaquear ni dejarnos llevar por el hecho en sí, por lo que sucedió cuando estamos haciendo este tipo de evaluación, porque nosotros entonces seríamos los sugestionables y estaríamos evaluando de manera muy subjetiva. Es importante tener en cuenta dentro de la entrevista, por supuesto, la calidad del testimonio, eso que nos permita extraer conclusiones fundamentadas, ¿verdad? No es que venga a hablar de cualquier cosa o cuente una historia o vaya de un lado para el otro. Tenemos que traerlo nuevamente a lo concreto, a lo que queremos saber para poder extraer esas conclusiones fundamentadas o fundadas que nos sirvan para poder entender lo que está sucediendo. Pasando un poco a las herramientas para evaluar el testimonio, ya hemos visto ahora la relevancia que tiene el estudio del testimonio, la necesidad de hacerlo de una forma rigurosa y fiable, por supuesto. Están en juego aquí muchas veces las sentencias, las implicaciones legales de tremenda importancia. Por lo tanto, se necesita poder contar con unas herramientas que garanticen que el proceso sea lo más objetivo y estandarizado posible. Por eso es que aquí nosotros tenemos que estar bien preparados para poder realizar las evaluaciones de credibilidad, realizar las evaluaciones dentro del marco de una credibilidad del testimonio, porque si no lo estamos, por supuesto que vamos a estar también contaminando lo que ese mismo testimonio. Existen varias técnicas, hay técnicas conocidas, técnicas ya de antaño, que son, por ejemplo, la utilización del polígrafo, que es una técnica de medición psicofisiológica, donde se busca por medio de ese instrumento, de ese elemento técnico, poder llegar a la verdad, si la persona está diciendo no la verdad. Popularmente el polígrafo era conocido como el detector de mentiras. Pero últimamente y durante todo ese tiempo también tuvo sus detractores. Hay que ser muy cautos en su utilización, no debe ser utilizado, por supuesto, por expertos también. Generalmente los policías son o los departamentos de investigaciones son los que se encargan de realizar utilizar este tipo de técnicas, más que nada, a veces acompañado de un psicólogo y a veces no. Este polígrafo tiene unas señales fisiológicas que son imperceptibles a la vista, se pueden medir, comprobar con el instrumental adecuado. Por supuesto que la persona que tome la entrevista debe estar capacitada, debe estar instruida, debe tener la experiencia necesaria para poder llegar a esa conclusión y no tomar a la ligera lo que está haciendo y tampoco basarnos exclusivamente en el polígrafo. Como les decía, puede estar acompañado de algún profesional, puede ser algo multidisciplinario, pero generalmente la técnica en sí es lo que ella da a través de los cambios en la frecuencia cardíaca, la sudoración, la respiración, la presión arterial alterada de una persona, es la que son los indicadores de que está o no diciendo la verdad. Entonces lo que se busca con ese polígrafo es estimar si esa declaración es verdadera o es falsa.
pero tiene muchas limitaciones. Recibió un montón de críticas de la comunidad científica, los patrones de respuesta fisiológica podían variar mucho entre las personas, se pueden obtener falsos negativos como en toda prueba de este tipo por sobre todas las cosas. El individuo puede ser capaz de controlar sus respuestas corporales mientras pone una mentira, pero también hay falsos positivos. O sea, hay controversia en la utilización de esta técnica. Es algo también no muy fiable y por eso es que tiene demasiadas críticas. Podemos también pasar a otro punto muy importante dentro de estas herramientas, que serían tener en cuenta los indicadores conductuales. Es muy importante poder prestar atención a lo que una persona dice, cómo lo dice, cuáles pueden ser esos indicadores conductuales claves a la hora de estimar la calidad y la veracidad del testimonio. Esto incluye tanto el lenguaje verbal como el no verbal. El psicólogo debe prestar atención, por supuesto, a los gestos del sujeto, su postura, dónde dirige la mirada, cómo se sienta, cómo se muestra ante el propio evaluador, qué es lo que está tratando de hacer. Algunos de repente son demasiado amables, son demasiado colaboradores o están ahí tratando de congraciarse o de caerle bien al evaluador para que el evaluador pueda creerles sin tener que observar más nada, ¿no? O sea que son también tácticas que tanto testigos o como supuestas víctimas o como un imputado pueden utilizar para que darle credibilidad a lo que está diciendo ya con estos gestos o con estas posturas a nivel conductual. Por eso es muy importante prestarle la debida atención. Requiere esta técnica de mucha práctica, de mucha experiencia por parte del evaluador para poder interpretar estos patrones de respuesta del sujeto, para no caer justamente en lo subjetivo cuando se presenta muy amable o cuando ya viene victimizado de alguna manera y va interpretando un papel para poder convencer. Hay diferencias, por supuesto, entre los individuos. Es importante ser cautos, tomar dichas conductas como indicadores que aumentan o disminuyen la probabilidad de veracidad, nunca como un absoluto de verdad o mentira. Como otra técnica súper importante y muy utilizada en varios medios, ya sea a nivel local, nacional, internacional también, es el CBA, que es la evaluación de la validez de la declaración. Esta herramienta es por excelencia en psicología del testimonio, en la que evalúa la validez de la declaración. Se trata de un método de evaluación creado para evaluar la credibilidad del testimonio en casos de presunto abuso sexual de menores. La clave sobre la cual se fundamenta el CBA es la hipótesis que mantiene un testimonio basado en un hecho ocurrido de verdad y tiene unos criterios de riqueza en su contenido diferentes de los que proceden de un hecho inventado, por ejemplo. Entonces en eso se sustenta, en eso se basa para poder ser una prueba de excelencia dentro de la psicología del testimonio. El CBA está dividida en 3 partes, entre ellas tenemos la realización de entrevistas de tipo semiestructurado para su posterior transcripción, el análisis de la entrevista según los criterios del CBSA, análisis de contenido basado en criterios y el análisis de los criterios de validez. El CBCA es un listado con 19 criterios que se deben evaluar a través del contenido obtenido en la transcripción de la entrevista. Se comprueba con esto si se dan y en qué medida se dan. Los 3 primeros son los fundamentales y estos han de
darse para poder continuar realizando el análisis y saber si se da ese testimonio creíble o increíble. Es muy importante tener en cuenta dentro de estas técnicas, dentro de estas herramientas, que cuente con una estructura lógica, haberse elaborado de forma inestructurada, tener una cantidad suficiente de detalles. Son muy importantes usar estas guías, poder usar estas guías en conjunto, entenderlas ambas. No son test ni proyectivos ni psicométricos, son guías. Dentro del CBCA, el resto de los criterios se agrupan por categorías, haciendo estas referencias a los contenidos específicos del relato, sus peculiaridades, las motivaciones de los hechos y los elementos claves del acto delictivo. Y hoy día, el CBCA es la herramienta que más garantía ofrece en la evaluación y análisis del testimonio. Dentro del mismo CBA es importante conocer y poder utilizar ambas en su conjunto porque se apoyan mutuamente. Y continuando, ya habíamos visto la exactitud del testimonio. Aquí les muestro un poco este gráfico donde también podemos ubicar a nuestro testigo dentro de lo que, teniendo en cuenta por supuesto el suceso, donde las condiciones físicas, el tiempo de exposición, como para dar un poco más de detalles de algunas cuestiones que tener en cuenta también luego de ver estas herramientas, porque todo esto se conecta y se entrelaza al momento de evaluar las características, las variables físicas, las variables cognitivas. Entre ellas tenemos la estrategia, la codificación, la retención, la recuperación, la habilidad para recordar personas, sucesos. Y dentro de las mismas pruebas que ya hemos visto, podemos también incluir el recuerdo libre, preguntas abiertas, las alternativas múltiples, las técnicas para mejorar la recuperación. Siempre el tiempo va a jugar un papel fundamental a la hora de evaluar la credibilidad del testimonio, porque es clave al momento de pedirle a un testigo o a una víctima que relate eso y que para relatar eso pueda recordar lo que ha acontecido. Como para ir terminando esta parte, quisiera profundizar un poquito más en el testimonio del niño. Sabemos bien que los niños son los más delicados y que son los testigos más difíciles a veces de poder manejar. ¿Por qué? Porque el niño es un testigo impreciso. Debido a la edad, tiene una memoria limitada. Por supuesto, la memoria va pasando por distintas fases. De acuerdo a la edad evolutiva, a la etapa evolutiva, mejor dicho, esta va pasando de niveles y eso también tenemos que entender y poder
poder manejar, seguir estudiar, por supuesto, las etapas evolutivas y cómo va evolucionando esa memoria si no hay otro impedimento. También tenemos que tener en cuenta que los niños son testigos sugestionables y manipulables. Esto ya lo había dicho al principio, que hablábamos de que es muy difícil evaluar a los niños y a las personas con capacidades diferentes. La exactitud del testimonio de un niño es muy importante tener en cuenta en función de dos variables principales. La edad, de manera que los principales resultados generalmente con los niños menores de 10 años muchas veces es mucho más complicado, mucho más difícil llegar a poder determinar lo que queremos saber sobre ese testimonio. Entre los niños mayorcitos, los niños mayores entre 10 y 11 años y los adultos, no hay muchas diferencias. La capacidad de entendimiento, de comprensión, de relato mismo ya va siendo muy diferente. Por eso es que los niños mayores, por supuesto, ofrecen mejores resultados que los pequeños. Estas diferencias podemos más bien visualizarlas en cuestiones cuantitativas de cantidad y no cualitativas de calidad. Ofrecen más detalles, cuentan más cosas, hablan mejor, se expresan mejor, porque sus capacidades también lingüísticas van mejorando, su misma capacidad de comprensión de lo que está pasando también es diferente. A la hora de interrogar, o mejor dicho, de realizar la entrevista con los niños, cuando más generales son las preguntas y menos sugerentes, es mucho mejor. En este punto va a ser importante también tener en cuenta la capacidad o la capacitación del profesional que interviene. El umbral crítico o el punto crítico tanto para la capacidad memorística por este mismo desarrollo evolutivo de los niños, por este mismo desarrollo en los distintos tipos de memoria que se van dando en ese niño que va creciendo, es muy importante, y ese punto crítico lo tienen de su gestionabilidad a la edad generalmente de 6 años. Siempre los niños menores de 7 años, los niños menores de 5 años son los que con mayor dificultad se pueden evaluar en cuanto y dentro del marco de la veracidad de su testimonio. Y siempre en los mayores problemas los vamos a tener en el ámbito del abuso sexual o en el ámbito mismo del maltrato. Y muchas veces estos problemas se incrementan cuando hay controversia o disputa entre los padres. Y bueno, como para ir finalizando, para quienes debemos desarrollar nuestro trabajo en el ámbito de la administración y justicia, es demasiado frecuente y directa la observación de conductas humanas, estas condicionadas por la voluntad, las expectativas, las posibilidades futuras de quien comparece.
Sabemos que en el ámbito penal el imputado tiene a veces casi la obligación de mentir porque nadie puede declarar contra sí mismo. Es un principio constitucional, una garantía dentro de las constituciones nacionales. El testigo, si es que hay un lazo consanguíneo, puede quedarse callado, no puede ni siquiera, si hay un lazo de consanguinidad, ser testigo en una causa, porque justamente esa condición lo excluye. Y se van eliminando las posibilidades de tener más testigos y se van reduciendo muchas veces a un número muchas veces menor del que se estaba estimando para poder esclarecer el hecho. Y nuevamente nos ocupa a nosotros los psicólogos o los que estamos trabajando dentro de la administración de justicia, poder poner en la balanza los factores, las variables, qué situaciones o qué factores y qué variables pueden limitar esa validez del testigo. Si es realmente un testigo desinteresado, como les digo, a veces va disminuyendo en la cantidad de personas que pueden testificar porque algún impedimento legal les ampara de alguna manera a otras personas, ya sea por alguna amistad, un lazo sanguíneo o alguna otra, o un lazo más bien civil dentro del contexto de pareja, por ejemplo, que hace que no pueda ser parte o no pueda dar su testimonio en ciertos hechos. Nuevamente, poder continuar estudiando, investigando, tratando de echar más luz sobre este tema tan interesante, tan importante para la psicología forense, el seguir estudiando la credibilidad del testimonio, seguir teniendo esta tarea fundamental de poder ver que el relato de ese testigo, de esa víctima, como única prueba, recae sobre nosotros como responsables también de poder de alguna manera dictaminar si ese testimonio es o no creíble, si ese testimonio es o no válido y si o sea, muchas veces en nuestras manos está hacer un poco de justicia. Es mucha responsabilidad, requiere de mucho compromiso, requiere de mucha responsabilidad. Nuevamente utilizó este término porque es la que engloba un poco nuestra tarea, esa responsabilidad que tenemos que tener al momento de sentarnos a evaluar una credibilidad del testimonio, más todavía cuando los hechos involucran a menores o involucran a personas que de alguna manera están en un estado de indefensión. Es por ello que les invito a que continuemos debatiendo, que continuemos formándonos en esta área tan importante y que sobre todo seamos objetivos al momento de evaluar, evitando así cometer errores que podrían causar, o sea, truncar una vida y que podrían ser objetos de impugnación de nuestros mismos informes también. Por mi parte, les agradezco mucho que me hayan prestado su tiempo y con mucho placer nuevamente de haber dado esta ponencia y de estar en estas jornadas. Hasta muy pronto.